Hoy volvemos a la Feria del Libro de Santa Cruz para traerte un fragmento de la conversación entre los periodistas Eduardo García y Ramón Alemán sobre el nuevo trabajo de este último, la duda, el sentido común y otras herramientas para escribir bien. Una obra dedicada a las dudas en el uso de nuestra lengua. Y es que, como veremos, la Real Academia no tiene siempre la última palabra. Con esto de la crisis, los periódicos han perdido una de las figuras para mí fundamentales de un periódico, que es precisamente el corrector. Y eso se nota hoy en la calidad, digamos, de la redacción de las noticias, la ausencia de los correctores. Yo afortunadamente tuve muy buenos correctores. Uno de ellos fue Ramón Alemán, otro fue Ezequiel Pérez Plasencia. Dicho esto, sí quería precisamente empezar por esta pregunta. Ramón, tú que sigues al tanto, y después hablamos ya en el libro, pero me gustaría saber o recabar tu información sobre cómo se escribe la actualidad de los periódicos, no solamente locales, sino también a nivel nacional, y lo que puedes leer de Hispanoamérica, que me imagino que también las cosas difieren. En los periódicos. Sí. Yo creo que los periodistas no escriben ni peor ni mejor que el resto de los mortales, y eso es malo, porque deberían escribir mejor. Y por otra parte, los periodistas, o un porcentaje importante de los periodistas, y yo eso lo viví tanto cuando ya era exclusivamente redactor como cuando ya me fui especializando en la corrección, tienen un punto de autosuficiencia, de soberbia, de vanidad, que les hace creer que nunca tienen que dudar, o que todo lo que están haciendo está bien, o que no tienen necesidad de aprender nada más. Y como dice Alberto Gómez Font, al cual yo cito mucho en este libro, y que, bueno, fue coordinador de la Fundeu, etcétera, toda aquella persona que se dedica a escribir, o que esté escribiendo un texto no un post-it para ponerlo en la nevera, sino para escribir para el público, para otras personas, y que no dude, en ningún momento debería ir inmediatamente al psiquiatra y decirle: doctor, estoy enfermo, no dudo a la hora de escribir. Y eso es una cosa que los periodistas no hacen mucho. O sea, en mis tiempos, en la opinión, aquellos periodistas que dudaban eran excepción, y de hecho eran personas que decían: mira, esta chica siempre viene a preguntarme y tal y cual. No es habitual. Ahora, ¿los periodistas escriben bien? Pues no escriben mucho peor que los demás, ni mucho mejor tampoco. Un mundo aparte son las redes sociales, donde todo el mundo escribe mal. No te roba más de 2 minutos hacer una consulta, ya sea en el diccionario o a un corrector que lo tienes ahí al lado. No creo que la premura sea... Hombre, hay casos en los que la premura, evidentemente... Yo recuerdo una entrevista que se le hizo a Luis Roldán. Para quienes no sepan quién es Luis Roldán, fue un delincuente español que además fue director general de la Guardia Civil, y en tal condición robó muchísimo dinero y desapareció. Hizo una fuga muy célebre, apareció en un país de Asia, ahora no recuerdo ni cuál fue. Tailandia fue donde lo... Vale. Y el periódico El Mundo consiguió una entrevista exclusiva con Luis Roldán en su escondite de no sé dónde, cuando eso todavía iba por Francia, por ahí. Y la entrevista, en aquellos tiempos no había ni siquiera soportes electrónicos, la enviaron por fax, corriendo por la noche los redactores, y El Mundo decidió publicarla tal cual la enviaron los tipos. Entonces, esa entrevista está llena de faltas de ortografía, de puntuación, etcétera. Ahí está justificado, porque estás dando la noticia del siglo prácticamente. Pero cuando la premura es: oye, que no sé si esto lleva tilde, que no lo lleva, no está justificado. Ramón, ¿cuáles son las dudas más habituales, las que más te suelen preguntar? Las dudas que más suele tener un redactor o una persona que escribe en general, o los errores los que más suelen incurrir, es en la puntuación, por una parte. Y dentro de la puntuación, el signo más fastidioso de todos es la coma. Y después hay otra serie de cuestiones de léxico, o sea, de expresiones en las que suele caer muchas personas en relación a, cuando hay que decir en relación con, el uso anafórico de mismo, que yo lo expliqué el otro día, cuando decimos aquello de: fueron a buscar a sus padres, pero los mismos no estaban. Eso lo dicen muchísimo los periodistas. Y después cuestiones de carácter gramatical, concordancias, usos incorrectos de algunos verbos. Y después también está el gran problema de aquel que quiere decir algo de forma grandilocuente, cuando la elegancia en la escritura suele estar en lo sencillo, por lo general. Y Ramón, hay que estar sometido a los postulados de la Real Academia, que plantea precisamente uno de los artículos, un poco gira sobre esto. La Real Academia es una institución
creada por unas personas que estaban interesadas en el buen uso de la lengua, y eran personas que tenían y que siguen teniendo sus descendientes, digamos, sus sucesores, unos conocimientos bastante amplios de la lengua, ¿no? Pero la lengua la hace la gente, el día a día, ¿no? Entonces, la academia tiene dos obras importantísimas que son la ortografía y la gramática, aparte del diccionario, ¿no? Donde único debemos guiarnos guiarnos a rajatabla, y tampoco ahí, pero bueno, donde más deberíamos guiarnos por la academia es por su ortografía. Porque la ortografía es la forma que tenemos todos los hispanohablantes de entendernos con un código que sea idéntico para todos, a pesar de estar en un idioma, de estar utilizando un idioma en el cual las formas, las expresiones fonéticas de nuestro idioma son muy diferentes, no así las gramaticales. O sea, por ejemplo, los andaluces y los canarios hablamos de forma muy diferente a los castellanos, pero es solamente una cuestión fonética, o sea, el sistema gramatical es el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para que un texto escrito lo pueda leer exactamente igual o entender igual a un andaluz, con un castellano, con un argentino? Pues teniendo todas la misma ortografía. Después viene la gramática. La gramática, ¿hay que hacerle caso a la Real Academia? Pues no siempre, porque, o sea, no siempre no, es que no hay que hacerle caso nunca, porque la gramática no ordena, la gramática describe. O sea, la gramática, los gramáticos lo que te dicen es, el español funciona así. En los Andes se utiliza, por ejemplo, la forma que para nosotros es impersonal, había 3 personas en la sala. Pues hay como unos 20 millones de personas en toda la dorsal andina que dice habían. Y según me recordó Alberto Gómez Font el otro día, en Cataluña también eso es habitual. Entonces, si 20 millones de personas dicen habían 3 sillas o 3 personas, ¿es una incorrección? Pues habría que ver. En la cordillera andina no es un error. O por ejemplo, la Real Academia, que siempre consideró que el habla prestigiosa, buena, maravillosa, estupenda era la de Castilla, hasta hace poco tiempo, digo poco tiempo me refiero a 40, 50 años, consideraba que el voceo que se da en buena parte de América era una forma vulgar de hablar. Entonces, pero vamos a ver cómo. O sea, que hay 300 millones de personas que hablan mal y 20 ahí en medio de Castilla que hablan genial. Pues aquí algo está haciendo mal. Afortunadamente la academia ha ido reculando. Entonces ha pasado de ser normativa a ser descriptiva. La ortografía sigue siendo normativa, pero la gramática tú ahora te puedes encontrar en además una obra gorda. En ciertas regiones esto se considera normal, no es tan normal en tal. En el español de Venezuela se registra este tipo de uso. O sea, es como, esto es lo que hay. Entonces, y en cuanto a la ortografía, no siempre hay que hacerle caso a la academia. Por ejemplo, la academia escribe la palabra friki con K y yo la escribo con Q en mi blog, porque a mí me da la gana. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Me van a meter en la cárcel? No pueden. O te pueden excomulgar. Bueno, ya ellos. Y una de las cosas que te decía, entonces es igual de correcto decir nunca más que más nunca. Más nunca. Tú te vas al Diccionario Panhispánico de Dudas, que es otra obra de la academia, y te dicen: anteponer la palabra más a nunca es normal en el español de Canarias y de América. Es normal. O sea, sencillamente no te están diciendo, ay, qué mal hablan los canarios y tal, sino es normal en Canarias y América. No es normal en Castilla. Ya está. O en el español septentrional. Es que en el español se divide en 2 grandes grupos. Se dividen más, pero se divide fundamentalmente en 2 grandes grupos. Lo que llamaríamos el español europeo continental y el español meridional. El europeo continental es de Despeñaperros para arriba. Un grupito ahí de 40 millones de personas, como mucho. Y todo lo demás, Andalucía, Extremadura, Murcia, Canarias y toda América, es el español meridional. Y somos una mayoría aplastante, pero aplastante no, demoledora, vamos. Había otra cuestión que quería plantearte, eso, que estás de acuerdo con solo, que es una palabra que ha provocado en los últimos años cierta discordia. ¿Solo debe ir con acento o solo ya no va con acento? Solo no debe llevar tilde nunca. No está aquello que... Es que si tuviera una pizarra lo podría explicar. La tilde diacrítica es un invento del idioma español, de la ortografía española, que se podría eliminar por completo, pero bueno, ya que lo tenemos para diferenciar 2 palabras que son iguales, que se escriben igual, pero que tienen distinta función gramatical y distinta pronunciación en el habla. Yo siempre pongo el ejemplo de a mí me gusta mi casa. Un mi lleva tilde y el otro no. A mí me gusta, o te gusta el té.
Un T lleva tilde, el otro no. Se le pone tilde a una y a la otra no por sorteo, sino que se le pone tilde de esas dos palabras, tilde diacrítica, son una tilde que se salta las reglas de acentuación, a la que es tónica al pronunciarla. O sea, cuando yo digo a mí me gusta mi casa, el primer mi es tónico, el segundo no. A mí me gusta mi casa. No digo a mí me gusta mi casa. Entonces, al primero, al pronombre se le pone tilde y al otro no. En cuanto a te, que también lleva tilde diacrítica, el pronombre no es átono y la infusión te sí es tónica. Te gusta el té, no es te gusta el té. En el caso de solo, tanto adverbio como adjetivo, ambos son tónicos. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para ponerle tilde a uno de ellos para diferenciarlo de otro. El argumento de las personas que dicen, no, es que entonces me confundo, es que trabaja solo por la tarde, ¿qué significa? ¿Que solamente trabaja por la tarde o que está solo? Una ambigüedad más del idioma de las miles que hay en el habla diaria, que son además ideales para hacer chistes y para cumplir una de las funciones fundamentales del idioma, como dijo en la presentación de este libro en Madrid el vicedirector de la Real Academia, una de las funciones principales del idioma, que es la expresividad. O sea, la expresividad, que es una forma de decir, una forma de ser expresivo es hacer chistes, ¿no? Los juegos de palabras, etcétera. Pero es que aparte, las ambigüedades, si tuviéramos que resolver las ambigüedades, las anfibologías con tildes diacríticas, estaría lleno de tildes diacríticas el idioma español. Y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a hablar de solo. No, es que esto es un follón, no es ningún follón. Mis sobrinos de 9, 10 años que ya no le ponen tilde a solo porque se lo enseñaron a hacer, no tienen ningún problema. Y les planteas la duda y se te quedan mirando como diciendo, ¿de qué habla este señor? ¿Se lo entienden? Y antes de pasar la palabra al público, por si quiere participar, ¿que te estás de acuerdo con esa corriente que defiende la desaparición de letras? Que para eso, habitantes que hablamos español meridional, que somos mayoría, no, que desaparezca la Z, que desaparezca la C. ¿Estás de acuerdo con eso? No es necesario. No es necesario porque, vamos a ver, para hacerlo habría que... Es que no se puede hacer porque hay personas que lo siguen pronunciando. Y eso es lo bueno que tiene la ortografía. Una vez un señor de meridional, americano, no sé si sería argentino, colombiano y tal, decía, hay por ahí gente que dice que yo no pronuncio la Z. ¿Cómo que no la pronuncio? Claro que la pronuncio. Y es que claro que la pronuncia. O sea, si yo digo cereza, estoy pronunciando la Z. Cereza. Mi Z es esa. Cereza. Entonces, el español, cuando ve ese símbolo, así el del zorro, ¿cómo manifiesta él esa Z? Así, cereza. ¿Cómo lo manifiesta el argentino o el canario? Cereza. Pero los dos están pronunciando la Z. Ahora, uno de ellos está pronunciando el fonema S y otro el fonema Z. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú, dado que para las mismas letras tenemos diferentes sonidos, si tú lo unificas, estás dejando al margen, en este caso, a esa pobre minoría que son los españoles. Claro, si tú escribes cereza con S, el español de la península va a decir, diría cereza. Y él no quiere decir eso, él quiere decir cereza. Entonces, tenemos que nos podemos entender con la ortografía. Lo que sí se puede hacer es evitar aquellas letras que representan el mismo sonido innecesariamente. La B y la V, una de las dos sobra. La K, la K y la Q, por ejemplo. Ya hubo un ortógrafo hace siglos que propuso que todos los sonidos K se escribieran con K. Por ejemplo, escribir con K y con V, escribir. Y eso lo propuso también Andrés Bello en el siglo XIX y creó lo que se llamó la ortografía chilena, que empezó a extenderse como todo el proceso de liberación americano, pero la Real Academia se tiró de los pelos. ¿Pero qué están haciendo? Entonces las academias fueron reculando todas, excepto la de Chile, que mantuvo esa ortografía hasta 1920, por ahí más o menos.